En esta sesión vamos a abordar los conceptos teóricos sobre lo que es la planificación, cuáles son las fases para el diseño de un programa, de una clase, de un curso. La planificación comprende varios estamentos. Hay una planificación macro, que en este caso la planificación del currículum. Hay una planificación que puede ser la planificación de un curso, la planificación de una unidad didáctica o la planificación de una clase. Entonces vamos a abordar la planificación en su sentido general y iremos de lo macro a lo micro. La planificación es obviamente una actividad fundamental para el proceso para desarrollar una clase o para desarrollar un programa o para desarrollar un curso. Todos los resultados de un buen programa DL obviamente dependen de esa planificación, entre otros aspectos, pero la planificación es el eje medular para la consecución de los objetivos de aprendizaje. De la misma manera que, por ejemplo, un tipo de combustible influye en la calidad del motor, del desarrollo del motor, por ejemplo, de la velocidad del motor, también una buena planificación de una clase o de un curso van a incidir evidentemente en los resultados del progreso de los aprendientes. Entonces, uno de los problemas más importantes de la planificación es, por ejemplo, definir los objetivos, seleccionar los contenidos y organizarlos, seleccionar la metodología, etc. Entonces, en el proceso de planificación de un programa o de un curso implica escoger una secuencia lógica de una organización de componentes que van de alguna manera a responder a una toma de decisión de quien lo planifica y de una teoría del aprendizaje y de la enseñanza. Para hacer un trabajo de planificación hay que identificar los procesos para el desarrollo del curso y porque eso nos permite tener una visión global de todos los procesos implicados. Los procesos que generalmente se identifican en una planificación son los siguientes: el análisis de necesidades, obviamente. Cuando queremos hacer o diseñar un curso, tenemos que preguntarnos a quién va dirigido ese curso, cuáles son las necesidades de esos aprendientes para poder diseñar lo que él necesita aprender. Definir los objetivos de aprendizaje. Los objetivos, en este caso, tienen que ver precisamente con esas necesidades, ¿no? Seleccionar y gradar los contenidos. Evidentemente, todos los procesos están imbricados. No puedo hacer una selección de contenidos sin saber cuál es el nivel o el grado de aprendizaje o de dominio, competencia de los aprendientes. También los contenidos, por supuesto, pueden estar en relación con una estructura macro, con un programa mayor, con un currículum, pero en todo caso, si se trata de un programa, de un curso, tengo que seleccionar los contenidos en función de los niveles de aprendizaje, de los niveles de competencia de los aprendientes. Selección y gradación de las actividades que, por supuesto, responden a los contenidos y a lo que yo deseo alcanzar. Y finalmente, los procedimientos de evaluación. A ver,
Cuando hablamos de teorías de aprendizaje y hablamos de métodos y de enfoques, ya nosotros sabemos exactamente por el curso de métodos y enfoques que podemos estar frente a distintos tipos de enfoques, ¿ok? Para la construcción de un curso. Sin embargo, muy importante son las preguntas que nos tenemos que hacer al momento de conocer a quiénes estamos dirigiendo el curso y cuáles son sus necesidades. Entonces, si partimos del primer elemento, del primer factor, que es el análisis de necesidades, nos tendríamos que hacer las siguientes preguntas. ¿Qué alcance voy a dar al concepto de necesidades? Voy a limitarme a los datos que los alumnos nos llenan en la planilla, como la edad, como la nacionalidad, o también voy a indagar otros factores como, por ejemplo, cómo le gusta aprender, cuáles son sus necesidades específicas para ese aprendizaje, los medios disponibles en el centro donde voy a enseñar, las características del centro educativo, las circunstancias del entorno. Esos son aspectos que hay que evaluar. ¿Voy a considerar solo las necesidades lingüísticas o me interesa analizar otros aspectos relacionados con la forma de aprender, por ejemplo? ¿Qué instrumentos voy a usar para obtener la información? ¿A partir de una encuesta? ¿A partir de una planilla? ¿A partir de una entrevista? ¿Qué criterios voy a usar para analizar los datos? ¿Y de qué forma voy a incorporar en el programa los resultados obtenidos a partir del análisis? En cuanto a la definición de objetivos, el curso se inscribe en un currículum con fines generales que están claramente establecidos. En caso de que no haya un plan o proyecto curricular en el que se inscriba el curso, ¿sobre qué bases voy a establecer los parámetros del curso? ¿Cuáles son mis creencias y convicciones sobre la naturaleza de la lengua y su aprendizaje? Por ejemplo, ¿cuáles son las teorías que yo creo importantes, las cognitivas, las conductistas, etcétera, ¿no? ¿Qué resultados pretendo alcanzar con el curso? ¿En qué términos voy a definir esos resultados? ¿Y qué perspectiva voy a adoptar para definirlos? ¿Qué necesitan aprender o hacer los alumnos para alcanzar los objetivos definidos? Con respecto a la selección y graduación de contenidos, ¿qué contenidos voy a incluir en el curso? ¿Pienso más en los conocimientos o en las capacidades, competencias que quiero desarrollar en los estudiantes? ¿Qué planteamientos sobre la naturaleza de la lengua y su aprendizaje reflejan los contenidos que me planteo seleccionar? ¿En qué medida los contenidos responden ¿en qué medida responden los contenidos que me planteo seleccionar? ¿En qué medida responden los contenidos a las necesidades que he detectado de los alumnos? Eso es muy importante. ¿Qué dimensiones, además de las propiamente lingüísticas, me interesa atender con el programa? ¿A partir de qué criterios voy a establecer la distribución temporal o graduación de los contenidos? ¿A partir del número de horas? ¿Cómo voy a graduar esos contenidos? Selección y gradación de las actividades y materiales. ¿Qué tipo de actividades voy a utilizar en el curso? Muy importante, porque eso tiene que ver también con lo que yo pretenda, que ellos logren, que ellos alcancen. ¿Qué tipo de materiales? ¿Cuál es mi papel como profesor? ¿Y cuál es el papel del alumno? ¿Un receptor pasivo o un actor protagonista del aprendizaje? ¿Qué planteamientos sobre el aprendizaje reflejan las actividades y materiales que me planteo seleccionar? Voy a diseñar las actividades o adoptar las que tengo disponibles, por ejemplo, en el libro de texto. Voy a utilizar materiales auténticos, adaptados o ambos tipos.
muchas veces intervenimos en los textos también, los adaptamos. Hay un banco de materiales disponibles. Voy a seguir un libro de texto tal cual, voy a complementar el libro de texto con actividades diseñadas por mí o adaptadas del banco de materiales. ¿Qué criterios voy a tener en cuenta para establecer la gradación de dificultad de las actividades y los materiales? ¿Cómo voy a determinar los procedimientos de evaluación? ¿Cómo voy a evaluar el aprendizaje de los alumnos? ¿Qué aspecto concreto me interesa evaluar? ¿Hay algún criterio o algunas pautas generales de evaluación en el centro que debo tener en consideración o que debo tomar en cuenta? ¿Qué peso voy a dar a los distintos aspectos en la evaluación de los alumnos y por qué? ¿Qué procedimientos concretos de evaluación voy a seguir? ¿Voy a considerar solo los resultados de los alumnos o también los procesos? Es decir, ¿lo evalúo los conocimientos o los procesos? ¿Qué importancia voy a dar a la autoevaluación? Y por último, voy a evaluar la eficacia del propio curso. ¿Cómo lo hago? Entonces, una vez dicho, hecha estas preguntas, vamos a ver entonces este diagrama en el que están contenidos todos los procesos. Fíjense que se parte del análisis de necesidades. Y hay dos tipos de necesidades, las objetivas y subjetivas. Aquí hay un error. Las necesidades objetivas son aquellas que están directamente expresadas a través de estas preguntas que hacemos cuando preguntamos la edad, el conocimiento de la lengua, etc. Y hay otras necesidades subjetivas que están relacionadas con las necesidades propiamente particulares, individuales que tiene el aprendiz. Estas necesidades se vinculan directamente con los objetivos. Y de allí vemos que hay un enlace en una relación directa entre análisis de necesidades, objetivos, aprendizaje y lengua y evaluación. Es decir, que en este caso el análisis de necesidades se relaciona directamente entonces con esos objetivos, con el proceso de aprendizaje y con la lengua. Pero también, desde el punto de vista, viendo el esquema hacia abajo, el análisis de necesidades y las necesidades subjetivas y objetivas van a estar relacionadas directamente con los contenidos y la metodología. Entonces, nuestra primera función en este caso es ir a partir del análisis de necesidades. Llegamos entonces a nuestros objetivos, a diseñar nuestros objetivos, estructuramos el curso, seleccionamos los contenidos, seleccionamos las estrategias didácticas y seleccionamos y organizamos los medios y recursos, así como las estrategias de evaluación. Continuaremos en la próxima grabación.